لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم، السماء ترفع بمنها وتشاركنا في الترانيم. امين. لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم، السماء ترفع بمنها وتشاركنا في الترانيم، والإله يرى جماله والكنيسة مرنماله، والإله يرى جماله والكنيسة مرنماله، مستحق المجد وحدك والعبادة والسجود، مستحق المجد وحدك والعبادة والسجود. يا مرتب الموكب آيات مبينة بالصليب، هنلف ندوق في البلاد ربنا الحبيب. يا مرتب الموكب آيات مبينة بالصليب، هنلف ندوق في البلاد ربنا الحبيب. امتى؟ لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم، السماء ترفع ببنها وتشاركنا في الترانيم. لما شعب المسيح يرنم باسم يسوع العظيم، السماء ترفع بمنها وتشاركنا في الترانيم، والمقيد والسجين واللي مقصور من سنين، والمقيد والسجين واللي معصوم من سنين، ينطلق 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 بالفخ حالا، حر من كل القيود. ينطلق الفخ حالا، حر من كل القيود. يا مرتب الموكب آيات مبينة بالصليب، هنلف ندوق في الميلاد ربنا الحبيب. يا مرتب الموكب آيات مبينة بالصليب، هنلف ندوق في الميلاد ربنا الحبيب. لما شعب المسيح لمين؟ يسوع العظيم، السماء ترفع بمنها شاركينا. شاركنا في الترانيم، لما شعب المسيح يرنم باسم يسوع العظيم، السماء ترفع بمنها ويشاركنا في الترانيم، وكل روح ضد المسيح ينهزم بدم الذبيح. كل روح المسيح ينهزم بدم الذبيح، والشيطان ملهوش مكان لما روحك راح يسوع. الشيطان ملهوش مكان لما روحك راح يسوع. يا مرتب الموكب آيات شعب المسيح يرنم لاسم
Muy bien, seguimos con ustedes en esta oportunidad nuevamente y como invitado especial a personalidades tenemos a nuestro amigo y hermano Andy da Silva, quien muy gentilmente ha aceptado nuestra invitación y precisamente estamos hablando acerca de aquel acontecimiento histórico en la vida pública de Saulo de Tarso, conocido ya como Pablo, el apóstol de los gentiles, y que este hombre pues definitivamente el Señor cambió su rumbo. Iba a perseguir y el Señor lo alcanzó y lo envió a Damasco para recibir las directrices. Pastor Andy, con relación a la vida pública de Pablo en Arabia, en Siria, en Damasco, ¿qué nos puede decir usted además de qué pudo aprender allí con relación a su vida pública? Bien. Pablo allí en Siria recibió una visión tremenda. Extraordinaria. Esto sobrepasa nuestra mente a veces, porque cuando nosotros escudriñamos la palabra y buscamos el fondo y el propósito de la iglesia, encontramos que Pablo fue uno de los que más pudo escribir, o Dios le permitió escribir sobre las metas y los objetivos de la iglesia, y no solo eso, sino la forma en que la iglesia debe formarse y cómo debe desenvolverse en medio de este mundo donde nosotros vivimos. Entonces, allí en Damasco, Pablo, cuando fue elevado al tercer cielo, que él dice que no sabe si fue en el espíritu o si fue el cuerpo completo, ¿no? Lo cierto es que recibió una revelación tremenda. Extraordinaria. Verdaderamente a mí me impacta porque cuando entendemos todo aquello que está plasmado en las diferentes cartas, ahí podemos entender el ministerio que recibió Pablo. Ahí se revela una cantidad de cosas. Por ejemplo, en Efesios ahí se revela el desarrollo de la iglesia. En Romanos vemos cómo se habla del pecado y se habla de una cantidad de cosas que conciernen a la vida interior de nosotros los creyentes, que nos ayudan a crecer espiritualmente. Es decir, Pablo, además de ser un gran religioso preparado por Gamaliel en el Sanedrín, aun cuando su nacimiento no era Jerusalén, aun cuando su ciudadanía específicamente era de Tarsis, era una ciudad que pertenecía a Roma, Saulo, y por eso se le da el apellido de Tarso, Saulo de Tarso. Este hombre Dios lo utilizó en pro de miles de personalidades, pero lo más importante en este caso, o cuando uno va al estudio de la Biblia, cuando uno empieza a hacer esos análisis, se da cuenta que Dios no tiene acepción de personas. Es decir, para Dios entonces, en su objetivo de salvación, como lo dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa expresión del apóstol Juan con relación a la vida pública de Jesús y el amor de Dios hacia la humanidad me lleva a pensar que los árabes también están dentro del plan divino para la salvación. ¿Qué piensa el pastor Andy y qué dice su biblioteca con respecto a eso? Claro, cuando leemos en Colosenses, donde Pablo escribe y dice que no hay griego, no hay escita, cuando estudiamos esa porción, entendemos que para Dios no hay nacionalidad alguna. Es decir, todas las barreras que separaban el pueblo de Dios, que era Israel, con todas las demás naciones, fueron derribadas. Es decir, ahora no nos vamos a encontrar con nacionalidad X o tal. No, ahora nos encontramos con una sola nacionalidad, que es la nacionalidad celestial. Eso es correcto. Hace un momento usted mencionaba de que allí no existían, y es lo que pude entender, que para el tiempo de la vida de Pablo no existían fronteras, es decir, la gente transitaba o deambulaba o se trasladaba de un sitio a otro sin tener que presentar una identidad, sin tener que presentar ningún tipo de documentación para poder llegar a esos determinados sitios. Quiere decir que en aquel momento
había libertad para llegar a cualquier lugar y poder expresar a viva voz lo que es el concepto de la palabra de Dios. Lo que Dios quiere en todo caso es que Pablo, al recibir las directrices en la calle de derecha, allá en Damasco, pueda de alguna manera hacer el trabajo que Dios le envió. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino de Dios.